participado. Sobreprecios en compra de alimentos originó despidos. Salcedo fue ingresado al sistema de protección. ¿A cambio de qué? Pleno dispuso a comisión fiscalizar acuerdo con el FMI. Comisión que analizará reformas de consulta fue notificada. Anuncian intervenciones contra grupos terroristas en Manabí. Hola, ¿qué tal? Buenos días y bienvenidos a una jornada más de Noticias Oromar. Para hoy a partir de las 4 de la tarde está previsto un plantón por la paz en Manta, Manabí. Esta acción es originada tras los recientes hechos violentos que azotan a la ciudad y a la provincia. Aquí iniciamos con más información. Actualmente, el privado de la libertad, mucha atención, y procesado por delincuencia organizada en el caso Metástasis, fue ingresado al sistema de protección de la Fiscalía y rendirá su versión en el caso Purga, y es precisamente quien está involucrado en este caso, Daniel Salcedo. Diana Salazar aceptó el pedido con la condición de que Salcedo cuente todo lo que sabe sobre el manejo de la justicia en la Corte del Guayas. La solicitud para que se fije día y hora ya fue por parte de la Fiscalía al juez Javier de la Cadena, en donde también dará su versión la procesada Mayra Salazar, quien también sería protegida. Y la Asamblea Nacional resolvió este martes 28 iniciar un proceso de fiscalización al acuerdo técnico que el Gobierno Nacional concretó con el Fondo Monetario Internacional. Aquella decisión tuvo 86 votos a favor y se establece que la Comisión de Transparencia y Control Social lleve a cabo el proceso. La mesa legislativa tendrá un plazo de 30 días para elaborar un informe detallado y motivado sobre el acuerdo con el FMI que presentará ante el Pleno de la Asamblea. Y la tarde de este 28 de mayo de 2024, el ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos de la Vega, acudió a la Asamblea Nacional para comparecer sobre el servicio ampliado que Ecuador alcanzó a nivel técnico con el Fondo Monetario Internacional, FMI. Vega fue cuestionado por hablar durante casi 30 minutos sobre el plan económico del gobierno de Daniel Noboa y finalmente se refirió al financiamiento que se ha solicitado al FMI. El Ecuador se encuentra negociando con el Fondo Monetario Internacional una operación de endeudamiento denominada Servicio Ampliado del FMI, más conocido como SAF, destinado a financiar al presupuesto general del Estado de acuerdo a la normativa vigente. El monto del programa de servicio ampliado del Fondo Monetario Internacional puede llegar a ser hasta de 4.000 millones de dólares en los próximos 4 años. Los montos de crédito de los otros organismos tienen que ser aprobados también por los directorios de los otros organismos y se espera que superen con creces, en más del doble, los desembolsos que haga el Fondo Monetario Internacional. Y mucha atención porque Sade Fritzsche, ministra de Ambiente, compareció desde el Pleno de la Asamblea Nacional sobre el proyecto urbanístico hecho Olón, que pretendía construir un esterillo en Oloncito, en Santa Elena. La funcionaria afirmó que el proyecto no aplica una licencia ambiental debido a su actividad, extensión y parámetros técnicos, por ende, fue categorizado de forma automática como de bajo impacto por el Sistema Único de Información Ambiental. Además, precisó que al no pertenecer a un proyecto extractivo, tampoco aplica una consulta ambiental. Fritzsche aseguró que es falso que la zona pertenece a una área protegida. Mucho se ha dicho sobre lo que es y lo que no es un área protegida. La desinformación ha sido la bandera de muchos. Una declaratoria de bosque protector no es igual ni tiene los mismos efectos a una declaratoria de área protegida. En estos 6 primeros meses, el nuevo Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, sin importar quién sea el proponente, con los mismos recursos y la misma gente, ha triplicado la eficiencia en comparación a gobiernos anteriores. Ministra de la cartera de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, he destinado gran parte de mi gestión a solventar los 122 pedidos de información que desde la Asamblea Nacional
me han hecho llegar en estos 125 días laborables, casi uno por día. Podemos tener diferencias de opiniones, ideologías o de cómo gestionar, pero eso no debe ser motivo para generar violencia. Violencia que he recibido de forma sistemática y permanente por parte de un grupo de personas que perdieron las elecciones, que no entienden que la gente eligió un nuevo Ecuador, que es precisamente esa forma tan violenta de hacer política que el Ecuador rechazó en las urnas. Da igual de qué lado político esté una mujer. Nadie merece el acoso y la violencia política que yo he recibido y que muchas mujeres han recibido. Merecemos dejar un país para las niñas y jóvenes que algún día estarán al frente de nuestro querido Ecuador. Y siguiendo con este mismo tema, tras la comparecencia de la ministra de Ambiente, Sade Fritzsche, con 82 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó que la Comisión de Gobiernos Autónomos continúe con el proceso de fiscalización iniciado sobre el caso Olón y presente un informe en 30 días para conocimiento del Legislativo. Eso se resolvió al final del debate. En otro tema, la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad de los 128 legisladores presentes el proyecto de ley de contención, acompañamiento y reparación transformará el área integral a hijas, hijos, madres, padres y demás familiares de víctimas de femicidio y otras muertes violentas por razones de género. Luego de esto, el documento será enviado al Ejecutivo para su sanción u objeción. La iniciativa fue presentada en 2022 por la asambleísta Diana Pasley. Y las conversaciones entre las bancadas del Legislativo aumentan para establecer a los postulantes que formarán parte del Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura se acomodará con nuevos integrantes en el próximo mes y medio. A la fecha, le hacen falta el presidente titular, un vocal titular y un suplente de la fuente de la Asamblea Nacional, y los vocales suplentes que vienen desde las funciones del Ejecutivo, Fiscalía y Defensoría Pública. En el Legislativo, los cabildeos y reuniones en torno a este tema se han multiplicado para establecer el o los nombres para integrar la Judicatura. Ramiro Vela, de ADN, adelantó que su bancada se reunirá para analizar sobre los postulantes para la terna que debe conformar el Pleno de la Asamblea para remitir al CPCCS y designar el reemplazo de Fausto Murillo, expresidente del Consejo de la Judicatura. Dentro del tema de los jueces y de los nombres que se proponen para diferentes posiciones, todos tienen de una u otra manera un pasado, ¿sí? Desde cuando se vincularon a la función judicial, cuando estuvieron en la vida privada y peor cuando fueron funcionarios públicos. Hay que analizar mucho eso, pero sobre todo no hay que satanizar que pueda estar cercano a un sector. Lo importante es que no tenga ni temas judiciales pendientes, ni tampoco que haya tenido ninguna acción de atención fuerte, llamado frente a temas de incumplimiento de sus funciones. Leonardo Berresueta, de la Revolución Ciudadana, en cambio, dijo que en esta tienda política aún no han dialogado sobre el tema. Sin embargo, adelantó que debe haber una reunión de los jefes de bancada para consensuar en un listado y ser aprobado en el Pleno. Evidentemente nosotros podríamos presentar algunos nombres que puedan ser considerados, sin embargo la bancada todavía no ha resuelto aquello, pero lo que sí nos parece importante, más allá de los nombres, es el hecho de que exista un listado de consenso que pueda ser aprobado por esta Asamblea Nacional. En este mismo tema, el legislador de las filas del Partido Social Cristiano, Vicente Tayano, aseguró que su bancada no tiene interés en sugerir ningún nombre para la terna, pero deben haber condiciones para el perfil de quienes la conformen. No hay que cometer esos errores. Creo que hoy todo el país demanda verdadera independencia, transparencia y una hoja de vida clara de quienes van a ser parte del órgano administrativo. Es el órgano importante, el encargado no solo de la parte operativa, sino también del control disciplinario. Creo que el trabajo de la Judicatura ha sido deficiente a lo largo de estos años y es una buena oportunidad de que la Asamblea obviamente sienta un precedente con un perfil del más alto nivel y fundamentalmente técnico. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social hizo el pedido formal para que la Judicatura se complete. El pasado 21 de mayo envió un documento a la Corte Nacional de Justicia para que envíe su terna y se reemplace a Álvaro Román, quien viene desempeñando las funciones en calidad de suplente.
tras la salida de Wilman Terán, procesado en el caso Metástasis y obstrucción a la justicia. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Y este martes fue notificada oficialmente la Comisión Especializada de la Asamblea Nacional que se encargará de analizar las reformas de las preguntas de la consulta popular. Varios días después que la Asamblea Nacional determinara una comisión multipartidista para tratar las reformas de la consulta popular, este martes Alejandro Muñoz, secretario general de la Asamblea, aseguró que se notificó oficialmente a la mesa ocasional para que empiece el análisis de las temáticas. Estamos notificando el día de hoy, se va a hacer esa notificación, hemos estado ajustando obviamente las resoluciones que tienen un tiempo de preparación. El día de hoy se va a notificar tanto la resolución del Pleno como las resoluciones de aprobación en el CAL de los 5 proyectos de ley que vinieron de la Consulta Popular a la Comisión Multipartidista. ¿Por qué la demora, doctor? ¿Por qué la demora? Los tiempos están transcurren y hay preocupación por el poco tiempo que queda para el tratamiento de estos 5 proyectos de ley. Sí, la elaboración de las resoluciones obviamente tiene su tiempo para que vayan evidentemente con toda la motivación que fueron aprobadas en el Consejo de Administración Legislativa, y estamos dentro de los tiempos. La Asamblea va a cumplir con los 60 días que se establece en la Consulta Popular. La comisión multipartidista contará con 45 días para tramitar las reformas planteadas desde el Ejecutivo y podrá prorrogar su plazo de funcionamiento tras una previa aprobación del Consejo de Administración Legislativa. Cabe la pena mencionar que hasta el momento, según la asambleísta del correísmo Patricia Mendoza, integrante de esta comisión, a pesar de que ésta se integró hace una semana, hasta el momento no hay fecha oficial para sesionar y tratar los proyectos de ley. Nosotros estamos muy preocupados porque tenemos los días encima, no nos podemos jugar con este mandato popular que nos dio el pueblo ecuatoriano el último 21 de abril. La labor de la comisión es dar paso a los resultados del dictamen ciudadano sin incorporar temas adicionales. Los asambleístas no podrán alterar el espíritu y orden del proyecto remitido por el Ejecutivo. Con respecto al aumento de penas aprobado en la consulta popular, se señaló que se analizarán dichas cifras en base a la proporcionalidad de la comisión del delito. Finalmente, se confía en que los 5 integrantes de la comisión mantengan la agilidad y el debate en medio de un consenso mayoritario. Por eso, no se descarta que se declaren en comisión permanente. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Y ahora les contamos que el secretario de la Asamblea Nacional, Alejandro Muñoz, aseguró que los datos revelados por el Observatorio Legislativo son falsos y no se ajustan a la realidad. Muñoz se pronunció frente a los cuestionamientos formulados por esa entidad no gubernamental que observó la productividad de la legislatura en el actual periodo de sesiones. El funcionario sostuvo que en 6 meses esta función aprobó 21 leyes y llevó adelante la tarea fiscalizadora. Se ha demostrado con datos que la información presentada a la ciudadanía era información que contenía datos erróneos, datos falsos, que no se ajustan a la realidad y pues por lo tanto evidentemente al contener estos datos no reflejan realmente el trabajo de la Asamblea. Por el contrario, el trabajo del Parlamento Nacional en estos 6 meses ha sido muy arduo. Se han aprobado 21 leyes con más de 100 votos, la gran mayoría de estos proyectos, y evidentemente corresponde hacer un análisis cualitativo, no solo cuantitativo, del trabajo de esta Asamblea Nacional. En otro tema, trabajadores de la Fatoria S.A., proveedor de alimentos para las cárceles de Guayaquil, realizaron un plantón contra el gobierno nacional. Al grito de "queremos trabajar", los obreros de la factoría manifestaron su protesta por la deuda que, según sus patronos, mantiene el gobierno desde noviembre en los centros de privación de libertad y desde diciembre en el programa de alimentación escolar, lo que podría ocasionar un despido masivo. No, nosotros no hemos sido notificados. Nosotros hemos informado por las vías legales varias ocasiones al gobierno, a las autoridades, que no podemos más porque no nos han pagado y nuestros proveedores nos han cerrado el crédito. No podemos más, nos retiramos porque nos están asfixiando, no porque nosotros querramos. La empresa ha sido puntual en todos los sueldos, en todas las obligaciones que tiene. Eso pueden revisarlo. Utilidades, décimos, siempre nos ha pagado al día. La deuda del gobierno con el proveedor bordea los $30 millones. Solo en el servicio penitenciario llega a 10 millones. Aseguran que el rubro que cobraban por cada PPL era de $2.50
por desayuno, almuerzo y merienda, mientras que en los menores se proporcionaban 5, incluyendo refrigerios entre cada comida. No ha habido una sola denuncia por parte de ninguna autoridad a lo largo de estos 12 años que muestre lo que ellos están afirmando. Lo que sí para todos es conocido es que ha habido temas con militares, con policías, con Ministerio de Salud, con Ministerio de Educación, con gente administrativa que ha tenido algún tipo de ilícito. A nosotros no tenemos una sola denuncia por parte de autoridad en estos 12 años de servicio que hemos dado a las cárceles. En los recintos carcelarios, unos 200 colaboradores prestaban servicio, pero en total la factoría tiene más de 1.200 trabajadores, quienes perderían su plaza de empleo cuando este 31 de mayo la empresa deje de prestar el servicio de alimentación en el sistema penitenciario de Guayaquil. Cristian Arias, Noticias Oromar. Vamos a una pausa publicitaria, pero más adelante estaremos conversando con el asambleísta Fernando Cedeño, precisamente con un proyecto de ley que fue aprobado por la Asamblea Nacional con 92 votos y que se refiere a la función judicial y que aparentemente ha sido vetado por el Ejecutivo. Esto lo revisaremos más adelante. Vamos a nuestra pausa, ya regresamos. Mucha atención porque 2 hermanos fueron acribillados en la puerta de su vivienda en el Cantón Durán. Los 2 hermanos llegaban a su casa en el Recreo Viejo, un barrio de Durán cercano al edificio del municipio. De repente fueron interceptados por sicarios que se movían en una camioneta. Dispararon varias veces, ocasionaron la muerte de uno y graves heridas a otro. Ahorita porque yo trabajo en Omarza y oí los tiros y pum, pum, pum. ¿Se escuchó? Claro, se escuchó, eran duros. ¿Cuántos tiros? 8 tiros, creo. Se escuchó feísimo y ahí nosotros salimos enseguida a ver qué pasó. Ahí me acerqué por el lado de acá del parque, ¿verdad? Y ahí vi a la señora que estaba parada ahí y el chico estaba ya tirado en la entrada de la puerta. Bueno, avancé a tocarle los signos vitales y el señor no tenía signos, ya estaba muerto el señor. Había fallecido. Ya había fallecido porque no tenía signo vital. Se presume que, bueno, el comentario cuando yo llegué, dijeron que había una camioneta, pasó una camioneta amarilla y comenzaron a disparar. Y se llevaron un televisor, un LCD que tenían ahí en la sala y unos celulares. Los moradores comentan con alivio que por fortuna y debido al atentado en el municipio, las clases de una escuelita cercana habían sido suspendidas. Caso contrario, la balacera se hubiese producido en medio de los niños que a esa hora llegan a estudiar. A esa hora, por ejemplo, yo a mis hijos les llevo a clase a esa hora. Yo a esa hora sé pasar con mis 2 hijos. Gracias a Dios hoy día no hubo clase. ¿Cómo fue? Se escuchó como las detonaciones, bastantes, varias detonaciones. La policía investiga las posibles motivaciones de este ataque armado contra 2 hermanos, uno de los cuales murió casi de manera instantánea, otro se debate entre la vida y la muerte en el hospital. En Durán, Cristian Arias, Noticias Oromar. Y el jefe de la policía del distrito Manta, Emerson Luna, habló sobre las motivaciones de los últimos hechos violentos. En sí es el narcotráfico, esa es la base fundamental de lo que sucede acá en Manta. Empoderamiento de territorio, tráfico de sustancias, tráfico de armas, extorsión y secuestros extorsivos como acaban de escuchar ahora. El tráfico de sustancias siempre va a desprender otros delitos o delitos que van relacionados a este tipo que es el macro, el tráfico de sustancias, y ahí viene robo de vehículos, extorsiones, tráfico de armas, tráfico de municiones, etcétera, etcétera. Está trabajando ya aquí en Manta la Fuerza de Investigación contra la Extorsión y la Fuerza Investigativa contra la Criminalidad, y eso nos ha permitido dar los resultados que hemos dado desde eventos de ayer, eventos de anteayer, y ahora es la muestra de resultados que siempre van encaminados a una línea investigativa, a un objeto de investigación que nos va a permitir encontrar estos resultados que ahora lo estamos logrando.
Y el comandante general de la Policía Nacional, César Zapata, afirmó a través de redes sociales que se mantuvo una reunión con unidades de la policía en el Cantón Manta, provincia de Manabí. Según estableció en el encuentro, se trataron temas como la intervención de manera articulada contra las actividades de grupos terroristas que estarían relacionados a varios hechos suscitados en dicha provincia. Y 2 ciudadanos de nacionalidad turca fueron capturados por la policía en un operativo ejecutado en la isla Mocolí, en San Borondón, provincia del Guayas. Los aprendidos son acusados del delito de porte y tenencia ilícita de armas de fuego. Durante la intervención se encontró 58 municiones, 3 alimentadoras y teléfonos móviles. La Fiscalía formuló cargos contra los sujetos y se les dictó prisión preventiva. Uno de ellos tiene alerta de búsqueda, detención y extradición requerida por Alemania. Y Javier M., quien tiene una boleta de captura por el delito de violación, hecho suscitado en el año 2022, fue localizado y capturado en Montecristi, provincia de Manabí. Así lo confirmó la Policía Nacional a través de sus redes oficiales, donde detalló que el trabajo se realizó en coordinación internacional. El detenido contaba con una notificación azul Interpol. Los avisos azules de Interpol suelen emitirse para recopilar información adicional sobre una persona sospechosa de cometer un delito o una persona que posee información sobre un delito. 7 aprehendidos y 42 inmuebles recuperados fue el resultado de una intervención en Nueva Prosperina, Guayaquil. Según la policía, en la zona identificaron viviendas que estarían siendo utilizadas por grupos terroristas y que tras el operativo fueron entregadas a sus propietarios. Entre los indicios hay 6 armas de fuego, 2 armas blancas, 2 chalecos balísticos, 45 cartuchos, 4 alimentadoras, 5 vehículos con reporte de robo, una motocicleta retenida, 2 celulares y documentación. Vamos a la pausa publicitaria y ya regresamos para conversar con el asambleísta Fernando Cedeño. En este instante vamos a mantener una conversación, una entrevista con el asambleísta Fernando Cedeño de la Revolución Ciudadana, a quien saludamos y le damos la cordial bienvenida. Muchísimas gracias por atender este diálogo con Noticias Oromar. Y es que la semana anterior, asambleísta, la Asamblea Nacional aprobó con 92 votos las reformas al Código de la Función Judicial y aparentemente el Ejecutivo, el Presidente de la República, la ha vetado. Y ahí le preguntamos, asambleísta, ¿ya se formalizó el veto parcial o total de este proyecto de ley que fue enviado desde la Asamblea al Ejecutivo? Bienvenido. Buenos días, Pedro, y televidentes de Oromar, muy buenos días. Bueno, el presidente efectivamente, luego de la aprobación por parte de la Asamblea con 92 votos, una mayoría muy importante de varias organizaciones políticas, todas las organizaciones políticas que componemos actualmente la Asamblea Nacional votaron a favor con excepción del bloque de gobierno. Incluso en la misma comisión, en la comisión que yo presido, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, fue aprobado esta reforma al Código Orgánico de la Función Judicial de manera mayoritaria. 7 votos a favor y 3 votos en contra. Esta es una reforma que contempla 25 artículos, 9 disposiciones generales, 3 disposiciones transitorias y una disposición final. Participaron, hicimos cerca de 10 sesiones de la comisión para analizar los diferentes proyectos de diferentes bancadas que presentaron esta reforma. Nosotros logramos unificar todos, para eso contamos con la aprobación del Consejo de Administración Legislativa. Se invitó a los representantes del Consejo de la Judicatura, al presidente, a la Corte Nacional de Justicia, a los representantes de gremios de abogados, asociaciones de jueces y magistrados, y por supuesto académicos, docentes universitarios que participaron en la reforma de este artículo. Causa extrañeza porque el veto del presidente no es un veto parcial, es un veto total. Y el argumento... Pero ya está formalizado el veto, le pregunto nuevamente, porque hasta el día de ayer, pero no ha llegado todavía a la Asamblea Nacional desde que tengo entendido. Así es, hasta el día de ayer no había llegado. No sé si en el transcurso de la noche de ayer y en el día de hoy
estamos a la espera de saber. Es más, el día de ayer se presentó un comunicado de las diferentes bancadas e incluso de la proponente de este artículo, algunos legisladores que forman parte incluso del bloque de ADN que también propusieron, porque está, vamos, el punto de la discordia es una reforma al artículo, es una... Así es, no, y hay muchas más cosas raras. Esa es la rareza, que el proyecto tiene artículos que son altamente positivos, pero hay uno que es y ha sido polémico, pero fue presentado por un asambleísta del oficialismo, y es precisamente lo que genera el debate, y ha generado el debate, y probablemente ese sea el veto parcial o total del presidente, porque no se conoce todavía. No, y no solo eso, sino que los asambleístas de minoría de la comisión que votaron en contra, luego de haber aprobado a destiempo, ellos presentan un informe de minoría, y que no procedía porque los informes de minoría tienen que ser presentados en el momento en que se está aprobando la ley, ¿no? Por lo tanto, revisando el contenido del informe de minoría, nos encontramos que ellos ponen precisamente el artículo 258 del texto codificado igual que el propuesto por la asambleísta Lucía Pozo, ¿no? Claro, lo que sorprende es el artículo que presentó, el artículo 23 que presentó como para incorporarlo en el proyecto la asambleísta María Fernández Araujo, que es vicepresidenta del Consejo de la Comisión de Justicia, pero parece que se ha retractado. ¿Será porque se confundió, no tenía conocimiento de lo que estaba presentando, o fue quizás un llamado de atención o le alaron las orejas que había cometido alguna imprudencia con este artículo, que está relacionado a que justamente se le entregue o otorgue licencia temporal o vacaciones a los vocales del Consejo de la Judicatura que estuvieran procesados y que pudieran solicitar licencia o vacaciones? Es básicamente el tema puntual que ha generado este debate y probablemente ha sido vetado por el Ejecutivo, por el Presidente de la República, asambleísta. Sí, pero esto tiene un fundamento jurídico, que es que se presume la inocencia de toda persona, de todo ciudadano ecuatoriano, y será tratado como tal mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia ejecutoriada. Entonces, no es que los asambleístas hemos tomado una atribución porque queremos favorecer a tal o cual otra persona. O sea, ¿usted cree que se debe ratificar con este proyecto de ley, con este articulado que está siendo posiblemente vetado? Es un tema jurídico, es un tema jurídico. Yo quisiera escuchar algún argumento jurídico de peso que me diga que tenemos un error en el artículo, en la propuesta que se hizo en el artículo 23. Tanto es así, Pedro, que en la comisión, que está conformada por varias bancadas, lo acogieron, y en el Pleno igual. En el Pleno hubo un profundo debate, y incluso el día de ayer obligó a que las bancadas de Construye, la bancada del Partido Socialista Cristiano, la nuestra, la Revolución Ciudadana, y algunos asambleístas de manera particular firmaron este comunicado, que a lo que termine la entrevista le envío para que usted conozca, ¿no? Claro, pero viendo el escenario en el que se encuentra el país, viendo los casos que ya se suscitaron en el Consejo de la Judicatura, ¿usted cree que sea conveniente que se les dé licencia a quienes están involucrados en hechos de estructuras criminales y que aparentemente son operadores de estas estructuras delictivas? Bueno, estamos hablando exclusivamente de los vocales del Consejo de la Judicatura. Por supuesto. ¿Y a usted le parece correcto que una persona se le niegue sus derechos a defenderse y al ser declarado culpable per se, porque desde el linchamiento mediático es el OPER, así lo dice? Claro, eso contraviene todas disposiciones legales. La presunción de inocencia, efectivamente. Y no podemos legislar. No podemos legislar en función de la presión mediática. Tenemos que legislar en función del derecho. Pero ahora tenemos que ser mucho más rigurosos con las leyes, no podemos darles ventaja. Mire lo que ha pasado por las leyes que se instrumentaron en años pasados, lo que ha permitido que las mafias criminales se fortalezcan. Ese es el problema, querido asambleísta, porque han habido varios gobiernos que no han hecho nada. Todo el combate con la lucha contra el crimen organizado. Como también hay gobiernos que instrumentaron leyes para favorecer a las mafias, asambleísta. Desde la revolución, ¿como cuál? ¿Como qué? Bueno, usted sabe cuáles son las leyes que han permitido... No, dígame qué. Que salgan en libertad los delincuentes, que utilicen las mismas normas, que se contamine el sistema judicial, o eso no está pasando. Han pasado 8 años y los gobiernos que sucedieron a Rafael Correa no han hecho nada. Nosotros pusimos en prisión a toda la cúpula
de la mafia de los choneros en prisión. Y posteriormente, ¿qué? ¿Quién les garantizaba que entraban, salían, que se les escape estos criminales? Que seamos considerados por la prensa internacional, como es la prensa francesa, como el país exportador de cocaína en el mundo, el más grande exportador de cocaína hacia Europa, que viene de América Latina y que sea precisamente el Ecuador. ¿Quiénes han estado involucrados con la mafia albanesa? Bueno, yo creo que el país está totalmente contaminado, y no solamente cierto sector político, sino varios sectores políticos, inclusive los estamentos estatales. El país está terriblemente contaminado. Y de eso no hay que separar. La fuerza pública. Por eso usted no puede caer en generalidades y debe entrar en particularidades. ¿Por qué? Porque tenemos una crisis institucional muy grave en la que se demuestra claramente que hay una permeabilidad del crimen organizado en varios estamentos de la sociedad, en la Policía Nacional, en las mismas Fuerzas Armadas. ¿Quién controla las fronteras en el país? Ahora yo le revierto un poco. ¿Quiénes fueron los que quienes quitaron un radar que funcionaba en la zona, en la frontera norte del país, concretamente con Colombia? Lo trasladaron a Montecristi, lo instalaron mal, no funciona, y actualmente dejaron desprovistas del control aéreo del país. Sí, son escenarios que definitivamente nos quedan viendo. Ahora yo le revierto lo que usted manifestaba. Estaría bien que los vocales del Consejo de la Judicatura, que hoy están procesados y que están privados de su libertad, tengan ese beneficio de la licencia o de las vacaciones, tomando en consideración que ya hay pruebas contundentes de que ellos han sido brazos de estas estructuras criminales. ¿Le parecería correcto eso frente a la situación que vive el país? Para su tranquilidad y conocimiento jurídico, la ley surte efecto para lo venidero, no tiene efecto retroactivo. Sí, comprendo y entiendo. Lo ponía como ejemplo, si pasara nuevamente este mismo escenario. Es que ese ejemplo no cabe por cuanto es para lo venidero. Entonces, usted no sabe las razones, las circunstancias. Es que tenemos que prevenir, mi querido asambleísta, hay que prevenir, y las leyes están para eso, para frenar. Por eso necesitamos una justicia y jueces céleres que además actúen con probidad, porque no es posible lo que ha sucedido, por ejemplo, para el que no tiene nada que ver, pero sí es importante analizar cómo actúa la justicia en el Ecuador. El caso de Fernando, del ex defensor del pueblo, Freddy Carrión, que estuvo detenido 3 años, privado de su libertad por haber enfrentado al poder de turno en el gobierno de Lenín Moreno, por haber hecho un dictamen de la Defensoría del Pueblo de violaciones graves a los derechos humanos en contra del gobierno de Lenín Moreno, y por eso les fraguaron un juicio que nunca pudieron demostrar nada, ¿no? Asambleísta. Entonces, eso es gravísimo. Es gravísimo que la justicia se preste para la persecución. Hay que perseguir delitos, más no personas. Coincido con usted. Ahora, el presidente de la República ha anunciado que va a vetar este proyecto que fue enviado desde la Asamblea Nacional al Ejecutivo, porque supuestamente estarían buscando impunidad. ¿Sería irresponsable que el presidente de la República vete totalmente este proyecto porque tiene articulados que son altamente positivos, dejando a un lado este articulado que también ha sido polémico y todavía debatible? Por supuesto, eso sería lo correcto. Si él incomodaba un artículo, hay un veto, hay una figura que es el veto parcial, ¿no? Y él solo lo pudo haber hecho, ¿no? Lo que pasa es que usted no sabe lo que juzga, y la realidad al final del hecho está privando ustedes a las mujeres del país que son víctimas de violencia sexual, tener a una justicia especializada para ese tema. Ayer aprobamos una ley sobre revictimización en casos de femicidio, y estuvieron ahí las madres de María Bernal, las madres de Noemí Arcentales, etcétera, en la que aprobamos esa ley, que por suerte fue casi aprobada por unanimidad, menos del bloque, creo que hasta ellos apoyaron. Pero esto era complementario, porque esto es tener una justicia especializada, en la que escuchábamos ahí con mucho dolor, por ejemplo, no recuerdo el caso, de que una jueza de la provincia de Manabí se prestó a otorgar medidas cautelares a la persona que privó de libertad a su hija, ¿no? Entonces usted tiene muchas cosas que remediar, y es una pena que por el odio político usted esté privando de una reforma importante que se lo hizo de manera muy técnica y muy profesional
y de manera concertada. Asambleísta, eso que usted acaba de mencionar es justamente lo que se nos- cuestiona, esos vacíos que probablemente queden en las leyes, es lo que permite o puede ser permeable para que quienes están operando de manera ilícita en el país puedan aprovecharse. Con lo que usted acaba de manifestar, con este paso también importante que se acaba de dar para aprobar espacios judiciales especializados para que las mujeres que han sido víctimas de violencia también tengan derechos y estos procesos que están represados puedan evacuarse. Sí, ese es el propósito. Era una ley completa en la que regulábamos el tema de los notarios, o sea, unas cosas importantes, pero que es una pena. Y lo peor es que el presidente cree que le está haciendo daño a una posición política en particular. Lo que no se da cuenta es que le está haciendo daño al país, le está haciendo daño a las víctimas inocentes que no tienen acceso a una justicia proba y pronta, ¿no? Claro. Ahora, si el presidente de la República veta totalmente este proyecto de ley, entraría en el congelador. ¿Por qué espacio para volverse a retomar y poder incorporar los aspectos que son positivos de este cuerpo legal? Un año, ¿no? Seguro él no va a ser presidente en esa fecha. Bueno, veremos a ver qué pasa. Pero tenía aquí algunos datos que son importantes en el momento que estaban debatiendo este proyecto de ley y se mencionaba por parte de algunos correligionarios de usted que hay más de 220.000 denuncias por violencia física, psicológica y sexual durante los últimos 4 años. Ahora, ¿cómo se haría para, si no se aprueba esta ley, para evacuar todos estos procesos que están justamente represados y que están en el congelador y que son sumamente importantes para darle justicia a todas esas mujeres que han sido víctimas de violencia sexual, psicológica y de cualquier otra índole? Bueno, nosotros, cada institución, cada estamento de las diferentes funciones del Estado, cumplimos nuestro rol es vigilar la creación de leyes y, por supuesto, también fiscalizar. Entonces, la función judicial tiene ahora un reto muy grande de mejorar sus condiciones de control interno de lo que hacen los jueces, ¿no? No puede ser posible de que se ponga en libertad, por ejemplo, a delincuentes con una facilidad única o usen artificios como las acciones de protección para tratar de evadir la justicia, como se lo ha demostrado últimamente en los casos que incluso usted hacía mención, ¿no? Usted ve una justicia claramente parcializada, estamentos que persiguen determinados delitos y no a otros personajes políticos. Y para muestra bastan algunos datos. Primero, que sabemos, por ejemplo, del avance de la denuncia de tener dinero en paraísos fiscales del ex presidente Lenín Moreno, conocido como el caso INA Paper, producto de una investigación internacional que hicieron un consorcio de periodistas internacionales alrededor de un estudio jurídico del Mossack Fonseca en Panamá. ¿Qué sabe usted del caso Pandora Paper, producto también de investigaciones muy fuertes que realizó este conglomerado de medios de comunicación a nivel internacional, donde lograron determinar que el expresidente Guillermo Lasso tenía dinero en paraísos fiscales? ¿Usted ha escuchado un avance de eso? No. En el caso Gran Padrino o caso Encuentro, como usted lo quiera denominar, ve claramente cómo investigan, ¿no? La unidad antinarcótico logra determinar los vínculos de grandes personajes del gobierno, como el señor Hernán Luque, que todavía no terminan de extraditarlos de Argentina, o como el caso de Danilo Carrera y todo el entramado de corrupción que se armó con vínculos. En todo caso, en esos temas ustedes deben de tener el mayor conocimiento, porque ya la fiscal general de la Nación compareció y hizo una explicación. Más bien pretendieron hacer una especie de emboscada. Sí, pero por eso mismo le estoy explicando de cómo tenemos una justicia que no investiga las cosas importantes que hay que investigar en el país. ¿Qué otros aspectos importantes estaban en este proyecto de ley que probablemente va a ser vetado por el presidente de la República de manera total, como por ejemplo para la designación de jueces y operadores del sistema de justicia, para que no se vuelva a contaminar el sistema judicial que lamentablemente hoy está podrido y es evidente? Bueno, en el caso de los concursos se explicaba muy bien el tema de la paridad de género en los concursos de méritos de oposición que se lleven en caso de vacantes o que concursos que llame adelante el Consejo de la Judicatura, fomentar el respeto referente a clarificar las competencias de la jurisdicción indígena en relación a la Constitución, fortalecer los procesos de designación de jueces, asimismo en base a la igualdad de género,
de contar con una justicia especializada referente en materia de género, violencia sexual, lo que implica una reestructuración del sistema de justicia y sus órganos auxiliares. Entonces, entre otras cosas, claramente que nosotros logramos avanzar y clarificar en esta reforma, ¿no? Muchísimas gracias, mi querido Fernando Villavicencio, y qué bueno que A usted, hayamos dialogado. Fernando Cedeño, perdón, sí, perdón por el exabrupto. Muchísimas gracias y perdón, más bien gracias porque al fin dialogamos. A usted Pedro. Vamos a nuestra pausa publicitaria, ya regresamos. Y con esta información deportiva estamos llegando prácticamente a la parte final. A todos ustedes, muchísimas gracias por la amable atención dispensada. En parte, buenos días, felicidades.